Amigos televidentes, gracias por continuar con este su espacio Cerrando la Noche, y en el día de hoy nos enorgullece tener un invitado de la magnitud, de la altura, del estirpe de don Claudio Camaño Grullón, con quien vamos a conversar en esta noche, en el día de hoy. Recordar que es combatiente, presidente de la Fundación Camaño, con quien pues vamos a debatir y a hablar de tantos temas de historia actuales, y que cómo él ve cómo va la República Dominicana y cómo ha avanzado en estos tiempos, Junior. Así es. Vamos a darle las buenas noches a don Claudio. Don Claudio. Permítame saludar a los que nos están viendo. Perfecto, perfecto. Muy buenas noches a todos. Gracias. Y a ustedes también. Ayer se cumplieron 43 años del asesinato del coronel Francisco Alberto Camaño Dañó, pero también se cumplieron días antes, el 3, si mal no recuerdo, el 4 de este mes, también 43 años del desembarco. No, fue el día 2. El día 2, ¿verdad? 2 de febrero. El desembarco. Desembarcamos en Caracoles. A las 8 de la noche. No es precisamente Caracoles, es una costa, una playa que queda, un trecho de playa. Unos 4 kilómetros al oeste de lo que se conoce como Playa Caracoles, en el municipio de Las Charcas. Lo que pasa es que como ahí había un puesto militar de la Marina, cuando daban las informaciones los militares, hablaban de Playa Caracoles, porque no conocían. Entonces se fijó ese nombre como tal. Y ese fue lo que dieron a la publicidad, las Fuerzas Armadas, pero realmente 4 kilómetros. A 43 años sí, de esos acontecimientos históricos de la República Dominicana, pregunta obligada: ¿valió la pena y vale la pena? Sí, vale la pena. Eso depende de la interpretación que le dé cada persona, sobre todo las personas jóvenes, que ya Camaño tuviera 82, ya yo voy a cumplir 78 el próximo 21 de febrero. Depende, si no se toma en cuenta el heroísmo de estos hombres, de Camaño, su determinación, su generosidad, incluso con su vida, por dignificar al pueblo dominicano, entonces no vale la pena. Pero estos son los ejemplos de lucha que tenemos nosotros más importantes para mejorar la situación actual de nuestro pueblo, por la cual murieron todos mis compañeros, exceptuando Hans Legerman, que murió hace poco, de muerte natural. La dignidad de nuestro pueblo, la miseria que lo tienen envuelto, la inconsecuencia de no tener ningún tipo de servicio que valga la pena, no solamente lo que llaman seguridad ciudadana, que es un error, entiendo yo, porque los campesinos también los están matando para robarle cualquier cosita. ¿Sí? O sea, hay una inseguridad personal en el país y de los bienes de las personas terrible, y cada vez peor, y no hay ningún tipo de intento de corregir esto. Pero así pasa con los problemas de salud. Ahora mismo tenemos una huelga de médicos a nivel nacional, que parece una inconsecuencia, pero es que tiene que ser así. Pero no solamente son los intereses personales de los médicos como clase, que ganan una miseria y tienen muy poca seguridad, cuando quedan fuera cuando ya son viejitos, pasan a la miseria, sino que los hospitales están totalmente sin equipo. Hace poco, una señora que era como la madre de mi esposa, eso fue hace 2 semanas, hizo una crisis gravísima y recomendaron que la lleváramos en el hospital de Baní, había que llevarla a cuidado intensivo. Y fuimos a 3 sitios, no había en ninguna parte, ni en San Cristóbal ni en Santo Domingo, había espacio en los cuidados intensivos, porque están en deterioro. Entonces tuvimos que ir a una clínica particular y gastar un dineral. Y eso, entonces la salud es de lo que tiene dinero solamente. Esa es la realidad que estamos pasando nosotros. O sea, las instituciones no dan ningún servicio a la población. Y esto no se mejora en ningún orden. Lo que más uno siente, fundamentalmente, es la falta de seguridad de las personas y sus bienes. Que matan a una persona por matarla, como pasó hace poco con el alemán en Puerto Plata, que no le quitaron ni la cadena. Porque hemos permitido, y luego aparece, cuando agarran los tipos, que tenían 30 fichas. ¿Y por qué no lo cogieron en la primera ficha? ¿Por qué no lo cogieron en el primer delito? Hace un poco tiempo mataron a un miembro de la Fundación Camaño en Yaguate. Y
cuando estuvimos indagando, averiguando, persiguiendo el asunto se descubrió que el autor de la muerte de ese chofer de camión, que también mataron a un sargento de la policía, tenía nada más y nada menos que 67 fichas por asesinato. Pero por Dios. ¿Y dónde está Fue hace un par de años. ¿Dónde está el cúmulo de fichas? Pero usted lo ve, hace poco también en Santiago, había un tipo que tenía 30 y pico de cédulas de mujeres que había asaltado. ¿Y por qué no lo cogen en el primer asalto? O sea, no hay ningún control de la vagabundería. A mis hijos a todos los han asaltado. Algunos más de una vez. Yo le tengo instrucciones a ellos, y se lo digo a nuestro pueblo, que cuando lo vayan a asaltar, entreguen lo que tengan, no importa lo que sea el vehículo, el carro, el reloj, el celular, porque eso todo tiene arreglo, pero la muerte no tiene arreglo, eso es terrible. Eso es terrible. Así y mismo, matan por matar. Así mismo, don Claudio. Y no hay ninguna medida que haya tomado el Estado para mejorar eso. Por ejemplo, la policía es un elemento importante, también lo de la justicia, en cuanto a mantener el crimen en un nivel en que no haga el daño que está haciendo, que siempre habrán delincuentes. Pero aquí no, aquí están asociados, los delincuentes están asociados con los poderes del Estado para delinquir y hacer mil cosas. Y cada vez tenemos mayor ineficiencia en todos los servicios. Por eso hay que luchar para cambiar este orden en la miseria, no solamente material, sino espiritual en que está nuestro pueblo, en que la gente no puede salir a ninguna parte. Si usted va a mi casa, yo vivo aislado en una zona, y me recomendaron ponerle tanto hierro, que yo digo, pues es una selva aislada, una fortaleza aislada. Una ventana de la habitación de nuestra, la hice poner con candado que yo pudiera abrir, pues tengo que salir huyendo por esa ventana. No, Claudio. Entonces, esto para las nuevas generaciones, ustedes no vinieron a derrocar pura y simplemente al doctor Balaguer. Ustedes vinieron con un programa de gobierno a ejecutar en la República Dominicana. Con un programa de lucha para llevar a cabo una verdadera revolución social y política que permitiera que el pueblo dominicano, que es que produce la riqueza, tuviera un nivel de vida diferente al que tiene hoy. Estamos en la última miseria en nuestro país. Y usted oye hablar, por ejemplo, de las cosas estas como que luchamos bastante, yo fui uno de ellos, el 4% para educación. Y estamos en los niveles, según los índices, más bajos de educación a nivel de América Latina. Si nosotros vinimos a hacer un programa, a ejecutar un programa, que cometimos errores y por eso fracasamos. Por eso murió la mayoría de nosotros. Errores tácticos, no estratégicos. No llegamos a hacer contacto con los cientos de personas armadas que nos esperaban para iniciar en nuestras montañas. Ir creando un ejemplo de lucha para devolver la soberanía a Santo Domingo. Mire, yo fui a Cuba a convencer a Camaño, me mandó su padre. Yo estaba en Chile deportado. Que los dirigentes de la revolución nos deportaron a todos. Yo era el cuarto hombre en la línea de mando militar. Los mandos se hicieron en la batalla del Puente Duarte. Y éramos 8 oficiales, muere uno, Isonomera. Y luego pasamos a crear inmediatamente esa misma noche. Estábamos Camaño y yo solo en la casa de mi novia, que dormimos ahí porque habíamos triunfado en la batalla del Puente, habíamos destruido totalmente las fuerzas reaccionarias del país. Y no teníamos dónde dormir. Que la madre de la que fue mi novia, luego mi esposa, nos permitió dormir allá los dos. Entonces, estando ahí nos llamaron y nos indicaron. Hicimos varias llamadas, a eso de la 1:10 de la madrugada, que estaba aterrizando un avión cada 6 minutos en San Isidro. Entonces Camaño dice, comenzó la invasión militar norteamericana. Y ahí comenzamos a planificarlo todo. Y cuando yo fui a Cuba, que el padre de Camaño mandó a uno de sus hijos que me fuera a buscar para que viniera al país a discutir con él. Y me planteó que Camaño estaba prácticamente aislado en Cuba. Yo tengo un alejamiento con Camaño, pero yo me alejé de Camaño porque cuando él permitió que saliéramos los dirigentes de la guerra, porque habíamos estado discutiendo esto y entendíamos que al dejar el pueblo combatiente, que combatieron más de 40.000 mujeres y hombres, y niños de todas las edades, y homosexuales también, de ambos sexos, fueron grandes combatientes. Iban a estar desorganizados
y lo iban a comenzar a destruir. Pero el asunto era, no exigían la salida nuestra para que se normalizara, para que las fuerzas norteamericanas que estaban ocupando nuestro país terminaran este tipo de cosas. Y entonces yo me puse tan... La primera vez que yo me peleé con Camaño. Camaño había sido mi primo protector desde que yo tenía 2 años y él tenía 5 o 6. Me evitó muchísimas pelas, muchísimas cosas, como chiquitico. Pero fue la primera vez que nosotros peleamos, seriamente. Y él me escribía a Chile, y me mandaba cartas, y me llamaba por... Nunca le contesté ni una llamada, ni una carta, ni nada. A veces me insultaba y me decía más disparate que el carajo en las cartas estas. Entonces, para que fuera, me pidió que su papá, que tenía todo organizado, evidentemente lo había organizado, Camaño, el padre de Camaño había sido el militar de más alta graduación sin ser un Trujillo en la época de Trujillo. Y entonces me explicó que Juan Bosch había traicionado a Camaño, porque eran entre ellos dos porque coordinaron esto, porque Bosch le dijo a Camaño cuando perdió las elecciones en 66, se juntaron en Europa, que Balaguer iba a ser presidente mientras tuviera vida, apoyado por norteamericanos, como fue con Trujillo, que había creado un movimiento político-militar para sacarlo del poder y crear en República Dominicana gobiernos que no fueran dependientes y serviles de los Estados Unidos, como había sido del año 1916. Bien, pero cuando voy a hablar con Camaño sobre este asunto, que se puso contentísimo, yo también de reunirme, los dos, yo iba con el propósito que si no podía hacerlo evitar el asunto de la guerrilla, como iba explicado su padre, yo me quedaba con él, pero después que yo me reuní con mi tío y estuvimos hablando largo rato y me buscó los recursos y todo para hacer el viaje, y la persona que me iba a acompañar también, me dijo, ven donde un amigo tuyo que te está esperando. Cuando fui donde el amigo mío que me estaba esperando, me mandó en su carro, y era José Francisco Peña Gómez. Y este me dijo en ese momento, que hablamos también muy largo él y yo, que éramos amigos desde la primaria, José Francisco Peña Gómez y yo, en Mao, que vos se iba del PRD, eso fue el 2 de junio del año 1969, se iba del PRD y que tenía muchas diferencias con mucha gente dentro del partido y que le iba a hacer un tremendo daño al PRD, porque era la figura principal y el dirigente máximo del partido, y que solamente se disminuiría ese daño que le iba a hacer al partido si Camaño aceptaba ser candidato presidencial del año 1970 de la República. Que yo le planteara esta combinación con Fausto, con mi tío, y ellos manejaban el asunto entre ellos dos bastante bien. Y pues entonces me explica, que el Camaño no me dijo, el padre no me dijo nada, pero sí él. Y viajo allá y cuando yo le planteé a Camaño este asunto de la candidatura presidencial, me dijo, primo, yo no seré jamás una decepción para el pueblo dominicano. Nunca lo seré. Y ser presidente dentro del sistema nacional es ser un traidor a la soberanía nacional y un servil del gobierno de los Estados Unidos, que desde el año 1916, todos los gobiernos que tenemos. Y eso está pasando también hoy. Fíjense, por ejemplo, cuando yo regresé al país, que fui el último exiliado que permitieron regresar, que fue 3 días antes del ciclón David, porque según me explicó el presidente Antonio Guzmán Fernández, que fue quien me enseñó a montar caballo, así que había una relación cercana con él. A mí los norteamericanos me tenían clasificado como el más recalcitrante de todos los terroristas dominicanos. Y entonces él me tenía nombrado como embajador en Venezuela y que luego regresara al país. Unos meses después, ya investido en carácter oficial de embajador de su gobierno y cosas de esas. Porque me dice, yo he sacado muchos militares, pero no todos puedo sacarlos. Y tú sabes por qué, que aquí las Fuerzas Armadas hay mucha influencia de los Estados Unidos en ellas. Como que no podía quitarlos. Y tú eres un blanco fácil. Yo me negué a salir al exilio. Hasta ella se molestó conmigo, pero me hizo una cena y nos dimos unos tragos largos. Pues sí. Y entonces descubrí que no había en los libros de textos, en esos días que el ciclón, que estaba operando a través de la presidencia, incluso con los sitios devastados, sobre todo la zona sur, que fue muy devastada. Y descubrí que no había una sola línea en los libros de historia, de primaria, secundaria
o universitarios, que tuvieran una referencia a lo que fue la gesta patria de abril, que fue una sola sílaba no había. Y esto me llevó a planteárselo al presidente. Y él me mandó a buscar a Porrero Reynoso, que era el ministro de Educación, algo así. Sí, de Educación. Y cuando cuando quedamos de reunirnos en el Ministerio de la Secretaría de Educación, vi las evasivas que habían ahí para introducir la historia moderna en los libros de texto. Y entonces fue que alguien me aconsejó que creara una fundación, porque yo decía que yo estaba solo haciendo esto, que creara una fundación, que me explicaron lo que era la fundación. Entonces creamos la Fundación Camaño, que se juramentó y se preparó a partir del 24 de abril del año 1980. Entonces, la lucha de nosotros, la lucha de Camaño, el sacrificio de nosotros, desaparece si no aparece nadie en nuestro país, no aparecen jóvenes y viejos también, que ayer estuve reunido con varios miles en Santiago, que tomen para sí estos sacrificios, este tipo de lucha, para dignificar nuestro pueblo, sacarlo del descuido, por no decir de la manera no descuidada, de la manera en que se toman los recursos del Estado para usos personales. Así, Camaño ha muerto, pero definitivamente. Pero Camaño nos decía a nosotros que la lucha es hasta la victoria, no es hasta la muerte, que la muerte es un accidente en el camino de la vida y en el camino de la lucha. Don Claudio. Y que la lucha debe ser hasta la victoria. Y nosotros necesitamos, y perdóname que en nuestro país hay que cambiar a la clase política nacional, que es la que más daño le ha hecho, ¿no?, a la nación. Y no nos damos cuenta, por la forma del dominio que tienen en los medios de comunicación, en sentido general, que me alegro mucho de que haya algunos como ustedes que no estén sometidos por debajo de esto, que hay que ingresar a la política, hay que participar en política. Yo cometí el error durante toda mi vida, hasta hace un par de años, de estar fuera de los partidos políticos. Peña Gómez, que era como muy cercano, éramos muy cercanos, me propuso que ingresara al PRD y que me daba una candidatura de diputado y le dije que no. Y varios partidos me han propuesto, incluyendo el Joaquín Balaguer, que participara con ellos en política. Y yo siempre me negué. Pero llegué al convencimiento, estudiando el asunto, de que yo no era más que un maldito irresponsable. Porque ahí que se toman las decisiones del país. Y si la clase política está maleada, debemos tratar, todos los dominicanos, todos en elección, sobre todo las mujeres y los jóvenes, que son un grupo marginado dentro del machismo que impera en la estructura de poder, para participar y tomar, de alguna medida, influir en mejorar la clase política nacional. Porque si no somos cómplices silentes de lo malo que está el país, todos nosotros los que no participamos en política. No, claro. En el partido que sea, no es un partido específico, sino cualquier partido. Cuando hace poco una persona que nos tratamos muy de cerca, el doctor Mella, César Mella, ingresó al PRD, que el PRD, lo que hay, a mi juicio, es lo peor del PRD. Deme un segundito, don Claudio, para irnos a una pequeña pausa. Yo lo felicité, porque donde vaya César Mella tiene que mejorar lo que haya. Qué bueno, qué bueno. Con el permiso de usted, don Claudio, y de los amigos televidentes, vamos a ir a un pequeño corte comercial para continuar con esta interesante entrevista con el señor Claudio Camaño Grullón, presidente de la Fundación Camaño. Vamos a la pausa. Amigos televidentes, gracias por continuar con su espacio Cerrando la Noche, aquí con esta interesante entrevista con el señor Claudio Camaño Grullón, presidente de la Fundación Camaño, excombatiente, un hombre que pues prácticamente conoce bien al dedillo la historia porque ha sido protagonista de ella
desde los años 70 hasta la época, ha estado en las principales luchas que ha sostenido el pueblo dominicano, y con él estamos aquí pues hablando de todos estos hechos históricos. Y nos gustaría saber, don Claudio, ¿qué pasó en el día de ayer, los actos que se hicieron, todos estos actos conmemorativos, alguna reseña importante que la población, que el pueblo dominicano, que la juventud deba saber para guardar los aqueles de la historia y sobre todo para llevárselo a su conciencia? Sí, cómo no. Sí, la Fundación Camaño y otras organizaciones como ella fueron creadas a nivel nacional para que en la historia moderna, nuestra historia reciente, no la tengan en el olvido, no desaparezca, no se la roben a nuestro pueblo. La historia de heroísmo, porque es bueno que los dominicanos sepan que nosotros somos el ejemplo del antiimperialismo más importante, como pueblo con Camaño en la cabeza, que hay en el mundo, hoy por hoy todavía. Esto no lo sabe nuestro pueblo, se lo han ocultado siempre. Cuando yo fui a Venezuela a la creación de la CELAT, invitado por el presidente Leonel Fernández, me di cuenta que la OEA es una contraposición a lo que es, perdón, la OEA no, la CELAT, Confederación de Estados Latinoamericanos, disculpen, es lo contrario a lo que es la OEA para los pueblos de América. No participan solamente Canadá y Estados Unidos, que son la misma cosa en este sentido. Y el ejemplo más importante que ponían ellos allá era nuestro pueblo, la figura de nuestro pueblo con Camaño a la cabeza, y cómo la Organización de Estados Americanos, que tiene sede en Washington, se comportó como una empresa, como una agencia norteamericana, justificando la invasión, dándole carácter legal a la invasión militar del gobierno norteamericano y este tipo de cosas, y no respondiendo a los intereses del pueblo dominicano como debía ser. Y ahí vi que nuestro pueblo era el ejemplo más importante que había de este tipo de cosas en América, que en su momento lo fue en el mundo. Y es tan importante esta situación que Camaño, nuestro pueblo, con Camaño a la cabeza, fue el primer militar de América que luchó por la legalidad, por la Constitución, no dando golpes de Estado como nos han acostumbrado. Y esto tuvo su seguimiento tanto en Perú con Velasco Alvarado, como con Torrijos, y al final con Chávez, que es una persona que conocí y traté. Y Chávez era un camañista importantísimo. Decía que sus dos grandes guías fueron Bolívar, y su inspiración fue Camaño para hacer lo que hizo. Es decir, y estos son los que han ido unificando a la América dividida para que agrupada América pueda enfrentar los abusos centenarios que han vivido de los imperios, y sobre todo el imperio norteamericano. Entonces ayer, en el 40 aniversario del asesinato de Francisco Camaño, que fue capturado herido, tenía 3 heridas, y se negaron a matarlo, el oficial que lo captura, que tenía donde matarlo, no a Camaño, no a todos nosotros, que cogieran a nosotros era para matarlo. Me alegré mucho que después te pusieran eso y por lo menos Germán quedó vivo, porque estuvo prisionero. Y luego fue a buscarlo el teniente coronel Carlos Castillo Pimentel, que era el jefe de las tropas que capturaron a Camaño. También se negó a matarlo, y cuando lo trajo vivo, a él lo hicieron preso, a Castillo Pimentel, le quitaron del mando de los cazadores de montaña. Y Camaño estuvo vivo capturado durante casi 7 horas. Camaño lo asesinan a las 6:47 de la tarde. Y esto lo sabían, pues yo miré la hora, un reloj que tenía de mucha calidad, que aún conservo, y vi esa hora cuando vimos una balacera que dio la vuelta. Había en ese momento 20 y tantos mil soldados detrás de nosotros, en la montaña. Que habíamos hablado que tenían un cerco estratégico y un cerco táctico. Son 2 tipos de cercos que se manejan. Y entonces, esa balacera la hicieron para celebrar la muerte de Camaño, que acababan de matarlo. Básicamente, las instrucciones que hicieran eso. Y eso permitió
que tan pronto se hiciera de noche nosotros pudiéramos romper sin ninguna dificultad el cerco, tanto el táctico como estratégico, porque esa balacera indicó donde no había tropa, la celebración, y rompimos por ahí. Ya a las 9 de la noche habíamos roto el cerco de más de 20.000 personas. Entonces ayer, los actos que hicimos, todo este grupo de organizaciones para preservar la historia nacional, iniciamos nosotros, mi participación se inició en Baní, luego estuvimos donde está el busto la estatua de Camaño, en la calle El Conde, frente al Congreso, con una participación de muchas personas y escuelas, y también de algunos diplomáticos, entre ellos el embajador de Cuba, el embajador de Venezuela, estuvieron presentes y otros más. Luego pasamos al cementerio donde están sus restos verdaderos. Yo tuve 7 años buscándolo, tengo comprobaciones, pero el gobierno tiene las instrucciones de que esos restos no deben existir, como quisieron hacerlo en el primer momento y dieron las órdenes. Que no se quiere que de Camaño, que es la figura del imperialista más importante que hay en América, se tenga donde rendirle honor, donde rendirle respeto, como se hacía masivamente por miles de personas en el cementerio de la Máximo Gómez. Entonces tuvimos allá un grupo de personas y familiares, y de ahí salimos a actos que teníamos también como motivos de esto, en Bonao, en el cementerio, ante la tumba del combatiente Alfredo Pérez Vargas, que muere combatiendo con Camaño, una misa en la iglesia de Fátima de allá que fue muy concurrida, y ahí pasamos a Santiago, donde teníamos un acto en la noche a las de 8 en adelante, en Instituto Amantes de la Luz, donde fueron muchas personas de santiagueras, pero muchas, un lleno que estaban de pie. Y oímos, fue un conversatorio que participamos, la viuda de Camaño, Vicenta Vélez, participé yo, que fui su compañero de toda la vida, y también figuras como el señor de Luna, el locutor, que fue compañero de estudio de Camaño, y las personas, y al final terminamos el acto, que hasta se me salían las lágrimas, cantando a coro Francisco Alberto Caramba, por el cantante que fue su autor. Fue un acto muy bonito. Entonces, y a mí me llamó la atención que ahí habían todos los medios de comunicación de Santiago estaban en la actividad, mucho más que en Santo Domingo, porque aquí parece que tiene más dominio el gobierno sobre estas cosas. Y me agradó sobre todo la participación de la juventud en todos los actos. En la actualidad, la coyuntura política actual, sí. ¿Cuál es su apreciación? Sé que hay un hijo suyo que está nominado a una candidatura a diputado por la circunscripción número 3 de la provincia de Santo Domingo en representación de Alianza País. Pero tengo algo en la cabeza que me dice que usted decidió participar en política partidaria, sí, y que está trabajando por la candidatura presidencial de Luis Abinader. ¿Eso es cierto o es falso? Muy correcto, muy correcto. Yo participo, yo soy miembro y me inscribí y me juramenté en el Partido Revolucionario Moderno. Y resultó que los candidatos que hubo para la presidencia, felizmente resultó electo Luis Abinader Corona, que aunque no es de mi intimidad como son otros del grupo de los candidatos, pero sí su padre y yo, que somos los dos más altos funcionarios vivos que quedamos del gobierno de la República en armas contra la invasión militar norteamericana. Él era el ministro se decía secretario de Finanzas. Secretario de Finanzas en la época. En esa época. Y yo era el G2 del Estado Mayor, el jefe de inteligencia y contrainteligencia de aquel grupo, del grupo militar. Y él y yo nos tratamos una hermandad tremenda desde la guerra. El padre de Luis. A Luis lo trataba muy poco. Pero Luis tenía una gran ventaja para mí, porque por eso me alegré que fuera electo. Aunque yo no participé con ninguno, porque yo fui llevado a la dirección del partido y entonces no quería tener vinculaciones con las candidaturas. Entonces, al ganar Luis, me alegré mucho, que para mí era el que yo deseaba que ganara, aunque en secreto, porque Luis no tiene el rechazo que tienen otros candidatos,
Y además Luis no ha participado nunca, nadie lo puede acusar de que haya participado en asuntos de gobierno, porque todos los políticos que han tenido funciones gubernamentales, con muy raras excepciones y honrosas excepciones, han metido la pata, han metido la mano, han hecho algunas cosas malas. Ellos o personas ligadas a ellos. Y Luis no tiene ese historial por ninguna forma. Y su padre, José Rafael Abinader, doctor, que viene de un campo y se levantó y me contó cómo se hizo, que viene de una familia muy, muy pobre. Y es una persona que posiblemente es uno de los más importantes empresarios que tiene la República Dominicana en muchos aspectos. Solamente la universidad que dirige pasa de 50.000 habitantes, me estuve contando. Y tienen en los hoteles, en asuntos de desarrollo de organizaciones, o sea, tienen una cantidad enorme de empresas. Y Luis, si sigue el ejemplo de su padre, que nadie lo puede acusar de que se haya robado un centavo, y ha trabajado en varios gobiernos, puede ser para nosotros que vaya mejorando a la clase política nacional, que está en muy mal estado toda. Ese transfugismo que ustedes estaban hablando, esa es la realidad. No piensan más que su propio problema. Ellos crean su equipo y son ellos. No le importa el pueblo, no le importa el grupo, no le importa el partido, sino su asunto, ellos mismos. Y cuando estábamos comentando de unos cuantos que se han ido del PRM, comenzando por un hijo de mi gran amigo Peña Gómez, yo nomás le digo al grupo, ganancia neta. Que eso que se va son tránsfugas. Y debe ser así. ¿Qué otra cosa? Bien, entonces le decía su hijo, Claudio Camaño. Sí, mi hijo. ¿Cómo dividir el sentimiento, verdad? Porque por un lado, su hijo va como candidato a diputado por otra organización política, con una plataforma. Que es muy buena organización también. Eso, y también tenía una pregunta en ese sentido, porque, y para que me responda todo en un mismo bloque, usted hablaba de la necesidad de dar continuidad a ese programa mínimo del 73, pero que es el mismo programa del 14 de junio en la práctica. Sí, claro. Sí. Es el PRM como entidad, no Luis un solo, es el PRM, el espacio político que usted entiende que puede retomar en la práctica los principios básicos de ese programa para superar los grandes problemas que tiene la República Dominicana. Miren, hay que marcar las diferencias, muy importante. Pero si tenemos una opción de poder contraria a lo que está pasando ahora, la representa Luis Abinader. Entonces, la opción de poder. Sí. Entonces, dentro de esa opción de poder, hay que buscar la manera de ir mejorando. No es la lucha que hizo Manolo, ni la que hicimos nosotros, con Camaño a la cabeza, tanto en abrir. No hablo del programa, sí, no el método, sí, el programa que querían instaurar. Entonces, ellos, para mí, Luis, los presidentes tienen demasiado peso en este país, una tragedia, la grande tragedia que tenemos. Es la persona, a mi juicio, que tiene mayores condiciones, tanto de que es un partido, que es el segundo partido en importancia, si no es el primero ya, y que Luis no está maleado por la tradicional política, en la cual la gente además piensa en sí mismo. Entonces, podríamos iniciar con un gobierno dirigido por Luis, la lucha necesaria para llevar a cabo parte del programa de Manolo Tavares, de Camaño, de nosotros, y de José Francisco Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez y yo éramos como dos hermanos, y yo hablaba mucho con él, y nunca acepté participar con él en el partido como quiso, pero cuando él fue candidato presidencial, fui su asesor, pero pegado de él todo el tiempo, me pidió que estuviera con él y estuve asesorándolo. Don Claudio, entonces, a nivel presidencial, Luis Abinader, a nivel congresional, de aquel lado, por Claudio Camaño. No, pero seguro que sí. Mire, en mi familia me han preguntado esto, me han dicho, pero ¿cómo que tu hijo está en un partido y tú estás en otro? Yo, es que en mi casa ha habido democracia desde que mis hijos nacieron.
Y yo le dije al que tenía que participar en política, y yo mis hijos debían participar en política. Y él escogió el partido que entendió que más que se correspondía con las enseñanzas que le hemos dado su madre y yo a él, que es el de Luis Abinader. Lo que pasa es que, perdón, el de Guillermo Moreno. Pero es que Guillermo es un partido muy minoritario que no tiene oportunidad de llegar en estos momentos a alcanzar la presidencia. Pero la debacle que tenemos con el gobierno actual, en que están todos los servicios por el suelo, como hablamos antes, y más, cosas que las tapan y tiene todos los controles del Estado, sin ninguna excepción, y los usan sin ningún paviento, porque han perdido, como bien planteó el presidente, que es pariente mío, el presidente de la República, por los Medina. Tenemos el mismo origen de los Medina y los Camaño, es Mogollón en San Juan de la Maguana, que fueron desde Boca Canasta, con mi bisabuelo, fueron los Medina a San Juan de la Maguana. Es que no hay manera, no hay forma de que corrijan una sola cosa mala. Y no tienen, el confesor que no tiene ni escrúpulos, que no tienen ningún tipo de paro en su manera de hacer las cosas. Entonces, si nosotros no sacamos este gobierno, aquí va a haber posiblemente un levantamiento. Porque a pesar de la propaganda masiva que tiene todo el gobierno, aquí hay una cantidad de gente disgustada, incluso militares y policías, que están totalmente disgustados, porque lo han convertido, las Fuerzas Armadas y la policía lo han convertido, o en delincuentes o en sirvientes humillados. Esto es parte del proceso para que no exista jamás ahí una persona como Fernández Domínguez, como Francisco Camaño, como Juan Lora Fernández, como muchos militares que fueron los que llevaron a cabo el inicio de la gesta patria del 65. Pero fue una minoría, porque oígame bien, para que esté claro y el pueblo lo conozca. Fuimos menos de 300 los militares que combatimos en la gesta patria de abril, tanto en la guerra civil como en la guerra patriótica. Porque quien llevó el peso de la lucha, que salieron huyendo a la mayoría de los militares, cuando llegó la hora de la verdad, y sobre todo cuando la invasión norteamericana, ellos no peleaban con los americanos, fue el pueblo dominicano, fue nuestro pueblo. Y ahí descubrimos, tanto Camaño como yo, que la grandeza de nuestro pueblo es lo que ha permitido que nosotros, a pesar de la presión y la deformación que nos ha ocasionado el imperio norteamericano, no seamos un caso como el haitiano, totalmente fracasado. Con este dato, Junior, creo que es un dato para cerrar ya la entrevista, Así para que todos los amigos televidentes recuerden este hecho histórico. Vamos a agradecer a don Claudio Camaño su participación en este programa, reiterándole que las puertas de Cerrando la Noche están abiertas para una próxima ocasión. Gracias a ustedes también por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en Cerrando la Noche. Señores, buenas, como anunciamos antes de la pausa, ya tenemos en set a Claudio Camaño, quien es aspirante a diputado por Alianza País, circunscripción número 3 de la provincia de Santo Domingo. Pero me llama mucho la atención, Junior, amigo televidente, este pequeño afiche, si el director es tan amable, antes de entrar con Claudio, la verdad que muy dinámico, muy actual, acorde con los tiempos y sobre todo en un momento, Junior, donde la gente pues... El ejercicio es principal, ese titular parece policial. Mano dura contra la delincuencia. Eso me suena a Candelier. Bueno, vamos a esperar que sea Claudio que nos dé esa primicia, ¿verdad? Y nos diga. Guzmán Fermín. Sí. ¿Qué es lo que significa eso? Porque Claudio, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿verdad? Muchas gracias por la oportunidad, de verdad que sí. Precisamente... Dice mano dura contra la delincuencia, pero al lado hay una palabra ahí mismo que dice contra la delincuencia política. Porque aquí hablamos mucho de mano dura contra la delincuencia, sobre todo contra la delincuencia común. Nosotros hemos querido reacuñar ese concepto. Aquí hay que comenzar a tener mano dura realmente, pero contra esa delincuencia política, que es la que se roba las oportunidades y es la que crea las condiciones que reproducen la delincuencia común. O sea, que aquí hay que comenzar a tener realmente mano dura, como dice el doctor Guillermo Moreno, un puño de hierro contra esa delincuencia política y tratar de poder generar las condiciones para reducir la delincuencia común, sobre todo
dignificar, no podemos hablar de lucha contra la delincuencia en las calles si no acabamos la mafia y la delincuencia que hay al interno de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y si no dignificamos la vida de los agentes que son los que están en las calles persiguiendo esa delincuencia. ¿Cómo es posible que un policía que gane menos de 7,000 pesos, menos de 8,000 pesos, pueda enfrentar la delincuencia cuando ni siquiera él tiene resuelto los elementos más básicos de su vida y de la de su familia? Entonces es un tema de que hay que comenzar. Además, muchas veces ese policía que está en la calle, si ve a un narcotraficante y lo somete, posiblemente ese narcotraficante es socio del jefe de él, y eso entonces lo que hace es que lo puede meter en rojo y traerle un problema. Entonces hay que, para hablar de lucha contra la delincuencia común, hay que hablar primero de una lucha contra esa delincuencia que está en las cúpulas políticas, en las cúpulas económicas, en las cúpulas de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, y entonces a partir de ahí podremos entonces comenzar a atacar la delincuencia común. Claudio, discúlpame esta pregunta, no Sí. quiero que te vayas a sentir ofendido, pero la verdad que ese afiche como de blanquito, como de una persona que no conoce Brisa del Edén, Santo Domingo Este, el Almirante, Tamarindo, me imagino que tú has tenido que hacer una labor tremenda para irte metiendo en todos estos barrios. No sé si me puedes enumerar algunos de los barrios, la circunscripción número 3 que comprende todo tu accionar político y qué tú estás haciendo para llegar a estos sectores. Mire, le voy a decir una cosa. Yo conocí el asfalto ya siendo grande. Por mi casa, me iba a faltar la calle. Yo nací, crecí, me crié en Los Frailes. De hecho, en la casa donde actualmente estoy viviendo y de donde estamos operando políticamente. Y de hecho, eso por ahí era un sector bastante marginado. Todavía sigue siendo un sector bastante marginado. O sea que a mí la realidad de esa circunscripción no me es ajena. O sea, yo no estoy yéndome allá. Tú llegaste de paracaídas, aspirar. Exacto, yo no llegué allá. Y una de las cosas por la cual precisamente me preocupa esa circunscripción es porque en mi caso se demuestra científicamente el por qué las condiciones y la falta de oportunidades son las que determinan muchas veces la trayectoria del individuo. Porque a pesar de que yo nací ahí, pero tenía unos padres muy preocupados por nuestra educación, por nuestra alimentación, que se preocupaban por inculcarnos valores, que trataban de estar ahí siempre. Esos padres, pues eso me permitió a mí, pues, avanzar tal vez un poco más que muchos de mis amigos, que nos criamos en el mismo sitio, pero que tal vez no contaron con las oportunidades, o sea, no se le ofrecieron las oportunidades para ellos salir de ese círculo. Entonces, y precisamente esas son de las cosas que yo ahora recorro y cada vez pues ahora me toca conocer sectores que yo no conocía, porque esa es una circunscripción bastante grande, inmensa, es la más grande que tiene el país a nivel poblacional, tiene más de 500,000 de habitantes, votantes son cerca de 300,000, pues incluye incluso Bocas Chica y Guerra, además de todo lo que es San Isidro, San Luis, Jainamosa, el Almirante, Los Frailes, también incluye lo que es los Trinitarios 2, la parte de Brisa del Este, La Caleta, Valiente, y porque nosotros no estamos haciendo una política solamente de televisión o de radio, de redes sociales, que sí estamos utilizando esos medios también, sino que sobre todo estamos haciendo una política de calle, en contacto con la gente. La idea es poder ir casa por casa, poder visitar, si no nos da el tiempo de visitar todas, por lo menos visitar la mayoría de las casas de nuestra circunscripción, que son muchas. ¿Tu parentesco con Claudio Camaño y Francisco Alberto Camaño? Bueno, yo soy hijo de Claudio Camaño Grullón, de hecho el más pequeño de los hijos, y soy sobrino de Francisco Alberto Camaño Deño, tío Francis, como nosotros cariñosamente le decimos en la familia, que a mí a veces me resulta difícil creer que yo no lo conocí en persona, porque lógicamente yo tengo 29 años y a él ahora el 16 de febrero va a cumplir 43 años de su asesinato.
pero era tanta la familiaridad con la que mi padre nos hablaba, que es como si hubiese sido un tío que hubiese vivido a 2 casas de la nuestra, o sea, por la familiaridad y eso pues también me permitió conocer la historia. Yo no siento admiración por el coronel Camaño, no porque yo sea familia de él, sino porque... También por eso. Sino que por yo ser familia de él, eso me permitió conocerle de una manera que tal vez muchos dominicanos no le conocen. Pero yo estoy seguro que si todos los dominicanos conocieran de él de la forma íntegra, de la forma integral de él, tanto no solamente como defensor de nuestra soberanía, como defensor de la Constitución, sino de cómo fue él también en su vida personal, en su vida íntima, en su vida familiar, yo estoy seguro que le admirarían tanto más de lo que le admiro yo. ¿Cómo crees que va a gravitar tu parentesco con Camaño en esta empresa que has iniciado, que no es fácil? Tú has hablado de una circunscripción que tiene más de 300,000 habitantes. Sí. Y vas por un conjunto de organizaciones que de entrada no tiene recursos económicos para competir dignamente con los demás candidatos a los partidos grandes. Por lo tanto, el esfuerzo ha de ser no doble, sino hay que llevarlo a una potencia incalculable para poder dejar huellas y ver cómo gravita entonces ese parentesco con el héroe de abril. Mira, precisamente el uno tratar de mirarse en el espejo de lo que fue la historia del coronel Camaño y la historia de mi padre, es lo que nos hace entender que ningún sacrificio es grande. Ningún sacrificio es grande. El hecho de que ahora yo tenga que dormir 4 y 5 horas al día. Ayer yo llegué a la 1:30 de la noche a mi casa, después de reuniones con compañeros, planificando actividades. He tenido que hacer muchos sacrificios en muchísimos sentidos, pero ningún sacrificio es grande. Ningún sacrificio es grande, y precisamente es porque gracias al ejemplo, a ese ejemplo de lucha y sacrificio, entendemos que tenemos que estar en la disposición de hacer cualquier cosa. No es fácil. No es fácil porque ciertamente no contamos. Bueno, este es nuestro... Si podemos escuchar el audio del y luego bajar, ¿verdad, señor director? Si lo puede poner de forma que escuchemos todo el audio completo. Perfecto. Y luego seguimos con la entrevista con Claudio. Excelente. Es fácil pensar que este camino no es para gente honesta, para personas comunes que se ganan la vida dignamente. Nos venden la idea de que solo los corruptos pueden avanzar, pero no estoy de acuerdo. Como ciudadano y trabajador, estoy convencido de que en Santo Domingo Este, Boca Chica, Guerra y el resto del país podemos construir una propuesta política diferente y exitosa, que llegue al Congreso para representar dignamente los intereses de la ciudadanía. Estoy seguro de que en las elecciones del 2016, los residentes de la provincia de Santo Domingo daremos un ejemplo. Acompáñanos. Excelente pollo, Junior. Sí, excelente, claro. Bien sencillo, bueno. bien creativo, con pocos elementos, pero creo que el mensaje está ahí. Claudio, entonces, antes de que se nos agote el tiempo, ¿por qué deben votar los ciudadanos de la circunscripción número 3 por el candidato de Alianza País y de la Alianza para el Cambio Democrático? Alianza Electoral para el Cambio Democrático incluye organizaciones como Patria para Todos, Fuerza de Revolución, Camino RD, Propuesta Institucional Cristiana y Alianza País, además de otras organizaciones que se han ido sumando a lo largo del proceso. Fíjense, nosotros le pedimos a la población dominicana que no nos crucemos de brazos, que entendamos que los espacios de poder nunca están vacíos y que si no avanzamos un tipo de personas diferente a la que hay, siempre nos quedaremos con los mismos de siempre. No importa que vaya a votar un 20% de la población, ese 20% va a elegir a las personas que te van a gobernar a ti, las personas que van a gobernar el 100% de los habitantes, las personas que van a hacer las leyes que son obligatorias para todos, las personas que van a manejar el fruto de tu trabajo a través de los impuestos que tú pagas, quieras o no. Entonces, vamos a tratar de contribuir con generar una propuesta diferente.
Yo le pido a los habitantes de la circunscripción 3 de la provincia de Santo Domingo que me permitan darle la oportunidad, o sea, que me den la oportunidad de demostrarles que hay personas que estamos dispuestos a hacer las cosas diferentes. No con palabras, sino con hechos, pero permítanme hacer esos hechos. Nosotros nos estamos comprometiendo a renunciar a todos los privilegios legales e ilegales que están establecidos en el Congreso. Barrilito, cofrecito, exoneraciones, salarios por comisión, dieta, viáticos, gastos de representación. Y del salario nominal del diputado vamos a donar la mitad. Vamos a crear mecanismos para, básicamente vamos a renunciar a la mitad del salario del diputado, porque entendemos que un diputado, un funcionario no puede ganar 175,000 pesos, mientras la mayoría de los empleados públicos ganan menos de 10,000 pesos. Entonces nosotros le pedimos a la población que nos den la oportunidad de demostrarle que sí hay personas que estamos dispuestos a honrar con nuestra sangre, nuestra palabra. Más allá de ese sacrificio individual que planteas ejecutar, Sí. de llegar a ser electo legislador, ¿tiene alguna propuesta legislativa en ese sentido? Recuerdo que hace poco los estudiantes chilenos que estuvieron permanentemente en las calles Sí. reclamando la gratuidad de la educación y la calidad de la educación pública en Chile, 3 o 4 resultaron ser electos diputados y justamente sometieron un proyecto de ley para modificar la materia salarial de los legisladores chilenos, bajo la premisa de que no es posible que un legislador gane 10 y 20 veces lo que gana un trabajador común y corriente. Es decir, están planteando justamente, creo que no más de 5 salarios o 3 para que deban recibir los legisladores chilenos. ¿Vas a trabajar una propuesta en esa dirección? Miren, actualmente un congresista le cuesta a la República Dominicana, cada congresista, más de 2 millones de pesos mensuales. El Congreso Nacional tiene un costo, o sea, tiene un presupuesto de cerca de 6,000 millones de pesos. Para que entendamos, ese es un presupuesto igual al de todo el Poder Judicial, entiéndase los miles de jueces, alguaciles, secretarias, planta física, todo el mantenimiento de la planta física y los servicios que tienen que pagar los cientos y cientos de tribunales que están en el país entero. Ese mismo presupuesto lo tiene el Congreso Nacional. Tiene un presupuesto casi 2 veces la Procuraduría, entiéndase todos los fiscales, fiscalías, asistentes, todo. Tiene un presupuesto de 2 veces y media el del Ministerio de Medio Ambiente. O sea, entiéndase, ese Ministerio de Medio Ambiente que es el encargado de custodiar y velar por la protección de los casi 50,000 kilómetros cuadrados que tiene la República Dominicana, de lo cual una parte importante es un área boscosa, que cada vez es menos, y tiene un presupuesto de cerca de 5 veces el del Ministerio de Deporte, y un presupuesto, el Congreso Nacional, de cerca de 12 veces el del Ministerio de la Mujer, y como unas 8 veces el del Ministerio de Trabajo. El Congreso Nacional. Eso hay que desmontarlo. Los recursos públicos, que son los recursos que paga el pueblo dominicano, especialmente la clase trabajadora, deben ser invertidos en servicios y no invertidos en privilegios para unos pocos funcionarios públicos. También nosotros, sobre todo, más que hacer leyes, porque siempre la gente dice, aquí hay demasiadas leyes. ¿Cuál es el tema de las leyes? No es hacer leyes, que se cumplan las leyes. O sea, más que comenzar a hacer leyes nuevas, tenemos que comenzar a pensar en que se cumplan las existentes. Y nosotros Yo tengo una campaña, Claudio, y un cuarto pacto. Aquí hay 3 grandes pactos. Educación, salud, educación, eléctrico y fiscal. Yo digo, falta más importante, el pacto por el cumplimiento de la ley. Si se cumple la ley en la República Dominicana, de seguro que las cosas van a cambiar. No importa que las leyes sean buenas o malas, pero hay que cumplirlas. Es la primera base que debe cimentar una sociedad para que funcione. Pero vemos como aquí incluso se respeta no solamente las leyes, sino se respeta incluso la Constitución de la República. Se le violentan constantemente a los habitantes de la República Dominicana, se le violentan sus derechos fundamentales, que precisamente son fundamentales porque están intrínsecamente ligados a la existencia humana. Entonces, violarle eso a un ser humano, a una persona, es realmente
es imperdonable. Y eso lo hace este sistema político constantemente. Por eso nosotros vamos a desempeñar la función fiscalizadora. Hablamos de desempeñar porque es una función que está empañada, que la gente, a veces los legisladores saben que tienen esa función. Una venda en los ojos. No porque el legislador tiene 3 funciones. El legislador legisla, representa y fiscaliza. Entonces nosotros vamos también a hacer hincapié en la función fiscalizadora del legislador para encargarnos de que las leyes se cumplan. Tal vez no tengamos la capacidad de hacer que todas las leyes se cumplan, pero le prometemos a la población que nuestra cuota y nuestra parte la asumiremos con mucha dignidad. Bien, vamos a agradecer a Claudio Camaño, quien es candidato a diputado por la circunscripción número 3 de la provincia de Santo Domingo, en representación de Alianza País y de la Alianza por el Cambio Democrático en la República Dominicana. Él quiere ser diputado para dar un ejemplo. Vamos a desearle suerte a Claudio en este proyecto y ojalá que la gente se motive por probar lo diferente. No hay que tenerle miedo a lo nuevo. Yo no soy lo que creo, que es preferir un malo conocido que un bueno conocer. Yo quiero conocer el bueno, ¿verdad? Claro, que dar oportunidad a la gente. A repetir con el malo conocido. Gracias, Claudio. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana estaremos nuevamente encerrando la noche.